santo, tu gloria llena cielo y tierra. Hosanna, Hosanna, gloria a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Oremos. Señor y Dios amante Padre, que moras en las alturas de los cielos. En esta mañana de sábado, Señor, te alabamos, te exaltamos y te engrandecemos. Padre, en esta hora queremos suplicarte, Señor, que la promesa que tú dices en tu palabra, que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú ibas a estar. Que esta promesa, Señor, pueda hacerse realidad en este lugar y en todas las iglesias adventistas que en esta hora se están reuniendo para glorificar tu nombre. Padre, bendícenos con tu presencia, que al exponer tu palabra, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Para continuar alabando a nuestro Dios, lo haremos con el himno 454. Honrar al hombre de valor. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dando a conocer, muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé en la lucha vencedor tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita, dalo a conocer. Muéstrate resuelto y firme aunque solo estés. Estamos, Dios le bendiga, hermano. Jueces 2, busquen en su Biblia, Jueces 2, versículos 10. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Después se levantó otra generación que no conocía el Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Dios bendiga los que escuchan su santa palabra. Dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón y tus pies anden por mis caminos. Entreguémosle en esta mañana nuestro corazón a nuestro Señor, y lo que puedan postrarse, postrado de rodillas para alabar y glorificar el nombre de Dios.
Señor, te damos gracias en esta mañana porque solo tú eres santo, porque solo tú eres merecedor de todo el reino, de todo el poder y de toda la gloria. Porque solo tú, Señor, cada rodilla se postra delante de ti para alabar y glorificar tu santo y tu divino nombre. Te damos gracias porque hoy es un día especial para las mujeres, Señor Jesús, para las mujeres de tu pueblo que te alaban, que te honran y que te glorifican, y que te dan gracias porque tú les permites, Señor, y tú te places en ellas, Señor, y porque en estas mañanas muchas madres tenemos nuestros hijos a tus pies, porque son nuestra única, mejor y mayor ofrenda. Nuestra ofrenda más valiosa, Señor, son nuestros hijos ante tus pies. Te damos gracias porque tú nos permites reproducirnos, Señor, y bendice las matrices de aquellas que todavía, Señor, no han podido darte un hijo como ofrenda. Pero tú en el día grande y victorioso también, Señor, le darás su recompensa. Bendice cada hijo tuyo en la ancha faz de la tierra. Cada mujer, Señor, que hace tu voluntad, Señor, porque solo en ti somos valiosas, solo en ti somos alabadas. Gracias porque tú nos permites ser heredera del reino de los cielos. Gracias por las bendiciones, por tu inmenso amor. Sanas a los enfermos, pasa tu mano sanadora sobre cada enfermo, sobre cada doliente, sobre cada quebranto. A los encarcelados, Señor, a las viudas, ten compasión de ellas. Llénanos de tu Santo Espíritu, perdona nuestras faltas y nuestros pecados, y cuando tú vengas en gloria, Señor, humildemente permítenos tener un sitio a tu lado, ya que en el nombre de Cristo Jesús, quien merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza. Todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. Con 1.3 billones de habitantes, China es uno de los más grandes campos misioneros de la Iglesia. Por muchos años, Radio Mundial Adventista ha transmitido en China programas en mandarín durante 10 horas al día. Todos sus programas pueden ahora escucharse también por Internet. Esta voz de esperanza está llevando las buenas nuevas del amor de Dios a quienes lo necesitan más, como al radioescucha que escribió: durante los años pasados he contado con sus oraciones y su sitio electrónico como ayuda al pasar por muchas dificultades. Aunque no nos hemos conocido, fueron sus oraciones las que me guiaron a sentir el amor del Señor, y he sentido que era el Señor ayudándome a través de ustedes. Como madre soltera, con una hija que sufre de depresión y tiene inclinaciones suicidas, sentí que el cielo se me venía encima. Ustedes me hicieron sentir que había alguien orando por mí en alguna parte del mundo. El Señor ha cuidado de mi hija vez tras vez. Que el Señor bendiga a nuestra familia al trabajar por Él. Los programas de Radio Mundial Adventista pueden ser escuchados por Onda FM, AM y en línea y en casi
100 idiomas. Tu regalo generoso a la ofrenda anual de la Radio Mundial Adventista mantendrá a esos programas radiales viajando hasta los últimos rincones de este mundo. Gracias por tu apoyo. Vamos a pedir ahora a las diaconisas recoger los diezmos y las ofrendas, pero antes oremos. Señor, te damos gracias porque nos permite venir a tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Te pedimos, Dios, una bendición especial ahora por los diezmos y las ofrendas que se han empleado en tu obra, Señor. Que tú, ante todo, tú nos bendiga y que en este momento, Señor, ofrendamos nuestros corazones y nuestras vidas a ti. Gracias, Señor, te damos por todo, por Jesús. Las diaconisas, recoger los diezmos y las ofrendas. Himno número 385, los que aman al Señor. Los que aman al Señor eleven su canción en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor ascienda su mansión, ascienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis. Del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor. Al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios la bella mansión. Bien, hoy es un día muy especial, pero muy especial, por dos razones. Sábado, monumento recordativo de la creación. Amén. Y hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La mujer, no voy a predicar, pero la mujer ha sido la depositaria de la obra creadora de Dios en el mundo. En su vientre se gesta
lo que es la continuidad de la raza humana. Y entonces la mujer ha tenido un decuello, un papel preponderante en la existencia, en el engrandecimiento, en la majestuosidad del mundo presente, del mundo pasado, de las épocas pasadas y del mundo venidero. La mujer tiene un potencial puesto en sus manos que se lo ha regalado Dios. Y yo les quiero decir, para los que quieren, voy a hablar un momentito de la historia de esta iglesia, formada por mujeres. Amén. Tenemos aquí a Violeta Ramírez, no está aquí, pero está en Estados Unidos y enferma. Pero esta misericordia actual se va a dedicar a orar por Violeta Ramírez, en cuya casa se manejó los primeros inicios de esta iglesia, la misericordia. Tenemos a Mélida Hernández, Sebastián de mujer que está en Estados Unidos. Ana de Peña, la más grande acompañante de los conquistadores toda la vida, en todos los campamentos y en todos los instantes. La mujer más feliz de la bolita del mundo, ¿verdad que sí? Estoy emocionadísima. Ustedes me vieron escribiendo ahí. Carmen Reyes, aquí presente. Un bastión de esta iglesia. Genoveva, que está en Estados Unidos. La hermana Elena, que no está con nosotros. Nereida, jovencita pero mujer, formando esta iglesia. Amén. Mireya Mojica, que se acaba de ir de nuevo a Estados Unidos a una nueva intervención quirúrgica. Hermana Negra, que ya no está con nosotros. La abuelita de Benjamín, que acabando yo de entrar a esta iglesia en el 1980, en octubre, ella murió, su madre, Benji, perdóname porque te voy a dar por donde te duele, y me puse muy nerviosa cuando lo escribí. Pero tu mamá, esa maravillosa mujer que dejó 4 hijos que han sido en su momento muy fieles a Dios y que esperamos que las 2 hembras regresen. A tu abuelita, la mamá de Nelly Marcial. Ahora el nombre, porque estoy tan emocionada que no recuerdo alguna. Hermana Pura. Qué mujer más maravillosa que con un cáncer calcinándola y matándola decía: pónganme música, quiero terminar oyendo música. Y se volteaba para la pared para morderse los labios del dolor y oír música. Y así descansó, recuerdo yo esa madrugada, a las 8 de la mañana, amaneciendo el día, descansó, la mamá de Nelly Marcial. Tenemos aquí a la mamá de Fanny Benítez, la hermana Benítez, allí mismo, y debemos ir a visitarla para decirle que le agradecemos por haber formado esta iglesia. Pero entre todas está también Magdalena de Calcaño, una mujer que ha entregado su vida completa a Jesús. Magda, ponte Malala, como le decimos. Y hay una mujer aquí a quien yo quiero en esta mañana agradecerle a Dios particularmente por ella. Las demás nos ponemos en la fila de espera a partir de otros años. Yo quiero reconocer en esta mañana y decirle a Dios gracias por una mujer que fue directora de escuela sabática, tesorera de todos los papeles, consejera, la primera florista que hubo en esta iglesia, y por ahí me voy. Hermana Rosario, bienvenida en esta mañana para usted. Levanten la mano y díganmele a ella: esto es su iglesia, hermana, que la ama. Aquí no hay tu tía, usted sigue siendo la jefa. Y después seguimos con todas las demás mujeres. Nos ponemos en el orden que querramos. Yo quiero leerles esta parte de la palabra de Dios que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y quiero que cada mujer joven o mayor que esté aquí se identifique con estas palabras de la santa palabra de Dios
y las ponga en práctica para siempre. Que eso sea como la Carta Magna de las Naciones, que es su constitución. Que la constitución de la mujer está en la Biblia, en el libro de Proverbios capítulo 31, verso 10 en adelante. Mujer fuerte, dice otra versión, virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque no cachea. Y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida, porque dice, buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercaderes que trae su pan de lejos, una mujer que produce. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y no esperó que su marido la comprara, la compró ella porque producía, guardaba y tenía dinero. Dice, y plantó viña del fruto de sus manos. No era una mujer que esperaba comer comida que otro le lleve. Ella la produce. Dice, ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. Una mujer caritativa. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y las vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. Dice, abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantaron sus hijos y la llamaron bienaventurada. Le dijeron, mamá, tú eres feliz 7 veces, madre. 7 veces. Bienaventurada. Y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, mujer misericordiosa de esta iglesia, sobrepujas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Y así como esas mujeres vinieron aquí con sus hijos y hoy nos han legado todas esas damas jóvenes que están dirigiendo esta iglesia y que le han dado acogida a todas esas mujeres nuevas que hemos venido, nos dieron acogida. Asimismo, ustedes, mujeres de la nueva generación de la misericordia, sean las porta antorcha de este mensaje de verdad que esta iglesia, que es, como diremos, la que va a lanzar el último mensaje de salvación al mundo, pueda decir con presteza cada una de ustedes, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y para que esta bienvenida sea más espléndida, tenemos a Damelis, una hija tierna, made in house, yo diría, hecha en casa, con unas partes especiales. Me faltan las visitas. Nos va a tener que extender el tiempo, porque ya yo me maté a todo el mundo. Cleider Cordero, Ana Silvia, Yaribet de los Santos, Nairelis Rodríguez, Erika Vázquez, Juana Jiménez, la hermana Rosario de León, Francisco Rodríguez, Altagracia Caro Castillo y los demás cuyos nombres no tengo aquí, sean todos, pero todos y todas, muy bienvenidos. Levanten la mano. Y al Espíritu Santo y al poder de Dios aquí, y a los ángeles, y a Dios eterno y a Jesús, bienvenidos sean ustedes.
Tenemos la palabra de vida en los labios de Carlos Mancebo, perdón. Pero antes vamos a tener un anuncio. El próximo sábado, comida, toda la iglesia, y será por clase, para que en la semana se reúnan y distribuyan lo que le toca a cada quien. Atentamente, el pastor Luis Pérez. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo se siente la Iglesia de la Misericordia en esta mañana? Cumpliendo la misión. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar un poco con ustedes en esta mañana de sábado su palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener una palabra de oración. Cariñoso Padre amante Dios que moras en las alturas de los cielos. En esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú en este sábado nos permites estar en este lugar. Permite, Padre, que lo que sea que hayamos venido a hacer a este lugar, Padre, que lo dejemos atrás. Y que si algo vinimos a hacer aquí sea glorificar tu nombre. Que al estudiar tu palabra, Señor, podamos nosotros, Señor, ser tierra buena, donde ésta pueda caer y dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, yo también me quiero unir a la felicitación, ¿verdad?, del Día Internacional de esa persona, de ese ente que el Señor creó y a través de las cuales somos nosotros los que estamos aquí, a través de las mujeres, ¿verdad? Aunque nosotros los hombres tenemos nuestra partecita, ¿verdad que sí, pastor? Pero gracias al Señor que nos dio el privilegio a nosotros de tener esa persona especial que puede hacer más de dos cosas a la vez. Felicidades a las mujeres en este día, felicidades de verdad y esperamos que el Señor pueda darles sabiduría y conocimiento. Primero aquellas que ya son abuelas, para que puedan darle una crianza o ayudar a esas hijas que tienen a criar a esos nietos. A esas que son madres, que le pueda dar sabiduría y conocimiento para criar a esos niños en el temor de Jehová. Y a esas que todavía no han tenido el privilegio, pero Dios mediante sí lo van a tener. Que el Señor pueda ayudarte a crecer como esa mujer que Él quiere que tú seas, una mujer para la gloria de Dios. Mis hermanos, vamos rápidamente al libro de Jueces, capítulo 2. Saben que la iglesia desde aquí se ve hermosa, ustedes son muchos. La iglesia está prácticamente llena. Y tenía mucho tiempo, nunca había predicado un sábado aquí, ya veo cómo se ven los sábados, ¿verdad? Se ve llena. Y realmente puedo ver que la iglesia ha crecido y eso es bendición, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. La iglesia de la misericordia ha crecido bastante, veo muchos niños. Cuando en una iglesia hay niños, ¿qué significa? Hay crecimiento, ¿verdad? Hay multiplicación. Pero también veo muchos jóvenes, veo muchos adultos y ya muchas personas que están envejeciendo. Eso significa que la iglesia de la misericordia ha ido evolucionando en el tiempo. El Señor la ha ido bendiciendo. La hermana Bélgica, en la bienvenida, decía y mencionaba un sinnúmero de nombres de mujeres que fueron las pioneras de esa iglesia, ¿verdad? Mujeres que fueron las fundadoras de la iglesia de la misericordia.
Pero si ahora la hermana Bélgica, por ejemplo, cualquiera de ustedes que esté ahí, que ya tiene quizás más de 15 o 20 o 30 años en la iglesia, puede ver que una nueva generación, como ella muy bien dijo, de jóvenes se está levantando. Y gloria a Dios por eso, porque eso es bueno. Dice la Biblia que cada vez que el pueblo se multiplica, significa bendición del Señor. Porque cuando el pueblo estaba en Egipto, ¿cuál era el temor del rey de Egipto? Se multiplicaban demasiado. Por cada un egipcio que nacía, quizás nacían 4 o 5 israelitas. Significa que el pueblo de Dios está siendo bendecido por su Dios. Así que mis hermanos, en esta mañana podemos ver que tenemos varias generaciones. Por ejemplo, ¿quiénes son aquí abuelos? ¿Hay algún abuelo? ¿Quién es abuelo? ¿Hay algún bisabuelo? ¿No? ¿Solamente hay una bisabuela? ¡Wow! Gloria a Dios, mis hermanos. Tenemos hasta bisabuelos. Aquí, primera iglesia que yo veo que tiene bisabuelos. Entonces, tenemos tenemos bisabuelos, tenemos abuelos. ¿Quiénes son padres? Muchos. Uf. ¿Quiénes son hijos? Todos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que tenemos varias generaciones. Bisabuelos, abuelos, padres, y ahora tenemos hijos. ¿Y quién quiere tener hijos? Yo quiero tener mis hijos, mis hermanos. ¿Verdad? Los jóvenes que quieren tener sus hijos también van a tener su generación. Entonces, podemos ver que en la Iglesia de la Misericordia tenemos varias generaciones. ¿Verdad que sí? Usted que es bisabuelo, por ejemplo, ¿cómo era su generación en aquel entonces? Allá cuando el hermano era quizás un muchachón, ¿verdad? Que no había todos estos desarrollos, ¿no? Las cosas eran diferentes, ¿verdad que sí? Cuando usted que es abuelo era niño, niña, ¿cómo era la situación del mundo, de la iglesia? O usted que es padre, que quizás tienes algunos 40 o 30 y algo, ¿cómo era cuando tú eres más joven? ¿Cómo era la situación en tu iglesia? Si tú te das cuenta, las generaciones que van subsiguiendo una tras de otra tienen una particularidad, tienen un conocimiento específico particular que la generación que está antes de ellos no la conoce. ¿Verdad que no? Yo no viví la guerra del 65. ¿Quién la vivió? Ninguno de los más jóvenes puede decirle lo que sucedió ahí. ¿Por qué? Porque yo no la viví. Lo único que le he hecho es leerlo en los libros y escucharlo de aquellos que tuvieron la experiencia como ustedes la estuvieron. Pero hay personas, por ejemplo, que vivieron la tiranía de Trujillo. ¿Verdad que sí? Usted puede hablar de eso porque usted lo vivió. Yo hablo quizás, o cualquiera de nosotros hablamos, porque lo hemos estudiado. Pero estudiarlo a vivirlo son dos cosas muy diferentes. Entonces quiere decir que cuando una generación tiene una particularidad específica, especial. Vamos ahora entonces, atendiendo a esto, vamos al libro de Jueces capítulo 2. En el libro de Jueces capítulo 2, en esta parte, en el primer y segundo capítulo de este libro, está la historia final de alguien que nosotros conocemos muy bien, que fue un portandarte del pueblo de Israel. Y este personaje es Josué, y lo conocemos muy bien. ¿Quién fue Josué? Vamos al libro de Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Fíjense algo, ¿quién fue Josué? ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba allá en el desierto, caminando, que llegaron allá a orillas del río Jordán, que mandaron a 2 espías? ¿Se acuerdan, verdad que sí? Josué fue uno de los 2 que dieron un informe positivo para entrar a poseer la tierra que Jehová le había prometido al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que 10 dijeron que no, que era imposible, que había murallas enormes, que había gente grande, gente sanguinario, que eran demasiado fuertes, demasiada cantidad para ellos y que no se podía entrar a poseer la tierra? Sin embargo, Josué y Caleb dijeron: no, señores, es verdad que son grandes, es verdad que son fuertes, es verdad que es difícil, pero si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia que por este hecho de estos 10 hombres que dijeron que no, los únicos 2 de su generación
que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Caleb y Josué. Entonces, aquí vemos la historia final de Josué. Josué, un hombre que después que hubo entrado en la tierra prometida, después que hubo batallado para darle la heredad a cada uno de los israelitas, vemos aquí su historia final. Y en el versículo 6 del capítulo 12 de Jueces dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo, esto es lo importante que yo quiero que ustedes noten aquí. En el versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto ¿el qué? Todas las cosas, las grandes obras que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Pero, dice la Biblia, murió Josué, versículo 8, siervo de Nun, siendo de 110 años. Fíjense algo específico y algo particular. ¿Cuál era la característica que tenía Josué y su generación? Versículo 7 dice que ellos habían visto todas las obras portentosas que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Ellos habían visto cómo el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Habían visto cómo Jehová había mandado las 10 plagas. Habían visto cómo Jehová allá en el monte Sinaí dio las 2 tablas del testimonio con los 10 mandamientos. Habían visto cómo Dios había dado el maná. Habían visto cómo el Señor había hecho a través de Moisés, había sacado agua de la peña y todo el pueblo bebió. Es decir, esta generación de Josué tenía una experiencia enorme con Dios. Habían escuchado la voz de Dios, conocían a Dios porque habían visto lo que Dios había hecho por el pueblo. Bien, esta es la particularidad especial que tenía la generación de Josué y Caleb. Sin embargo, dice la Biblia que murió esa generación. ¿Y qué sucedió? Versículo 10, lo que fue nuestra lectura bíblica, dice que se levantó una nueva generación. ¿Y cuál era la característica que tenía esta nueva generación? No conocía a Jehová, ni conocía las cosas que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Y usted se pregunta, pero ven acá, ¿no era esa la iglesia adventista? ¿No era ese el mismo pueblo? ¿No fue tus hijos que se levantaron? Porque tú eres una generación y tus hijos son otra generación. Sin embargo, dice la Biblia que tu generación se mantuvo fiel a Dios, pero la generación de tus hijos no se mantuvo fiel a Dios. ¿Pero y por qué? Si ellos nacieron en el Evangelio. ¿Por qué esa nueva generación que había sido el hijo del primer anciano, la hija de esa mujer que ayudó a formar esa iglesia, por qué esa nueva generación no conoce a Dios? Como que es algo contraproducente que yo, siendo de la iglesia adventista desde que nací, no conozca a Dios. ¿Verdad? Como que es algo contraproducente que, siendo parte del pueblo de Israel, se levante una nueva generación que no conozca a Jehová. ¿Cómo puede ser esto posible? Dice la Biblia que Josué murió y Josué había visto todo lo que Jehová había hecho. Josué había tenido una relación tan grande con el Señor que Josué experimentó vivir en Cristo aquí en la tierra. ¿Bien? Sin embargo, esta nueva generación es todo lo contrario, una antítesis de lo que debía haber sido. Pero ¿qué era lo que sucedía? En el versículo 16 del capítulo 2, vamos a ver por qué dice la palabra del Señor que se levantaba una nueva generación que no conocía a Jehová. Dice el versículo 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron, ¿quiénes?
sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, volvían ellos atrás y se corrompían como más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece mi voz, yo tampoco volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Cuál era el problema con el pueblo de Israel cuando se levantaba una nueva generación? Dice que traspasaba el pacto. Se apostraban delante de dioses para servirles. Ahora, cuando traspasaban el pacto, ¿de cuál pacto se está refiriendo el Señor aquí? ¿Cuál pacto es el cual el pueblo de Israel traspasaba, que los llevaba entonces a la idolatría y los llevaba entonces al que el Señor se apartara de ellos? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19. ¿Cuál es el pacto del cual se está refiriendo el Señor aquí? El Señor les dice: miren, todo el tiempo del juez ustedes me son fieles, pero cada vez que muere el juez, ustedes se apartan de mí, porque ustedes violan mi pacto. ¿Pero cuál pacto? Libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 3 al 6, dice lo siguiente. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que el Señor le quería decir? Fíjense. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las manos de las águilas y os he traído a mí. ¿Qué es lo que el Señor les está recordando? Ustedes vieron, ustedes tuvieron una experiencia, ustedes sintieron lo que yo hice con el pueblo de Egipto cuando ustedes estaban allá en Israel. Ustedes se acuerdan cuando yo los liberté del pecado, de la esclavitud, y los he traído a libertad. Como ustedes tienen esa experiencia, como ustedes vivieron esto, como ustedes conocen lo que yo he hecho por ustedes, entonces, versículo 5, ahora pues, ya que tú conoces eso, el Señor le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi ¿qué? Mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál es el pacto del cual el Señor se está refiriendo aquí? Mis hermanos, los 10 mandamientos. Porque en el versículo 20, ¿qué encontramos? Cuando el Señor da la ley al pueblo, estas son las cosas que dirás. Acuérdate de Jehová tu Dios. Vamos a leer los 10 mandamientos. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo es que comienzan los 10 mandamientos? Yo soy Jehová quien te libró. El Señor nuevamente les recuerda lo que Él hizo. El Señor, cada vez que va a presentarse delante de su pueblo, les recuerda quién es. En el capítulo 19 leímos que el Señor les recordó cómo los libró, cómo los sacó, cómo los redimió de la esclavitud. Y aquí, antes de darle su ley, el Señor les recuerda nuevamente lo que Él hizo por ellos. Por ende, como yo hice estas cosas por ti, entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Acuérdate del día de reposo. No tomes mi nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Y el Señor le da su ley.
Pero el Señor le da su ley. Una vez le hubo recordado lo que él había hecho anteriormente por ellos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema, mis hermanos, de la nueva generación es que no conoce a Jehová. ¿Y qué es conocer a Jehová? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué significa conocer a Jehová? Éxodo, capítulo 34. Vamos a ver qué es conocer a Jehová. Éxodo, capítulo 34, versículos 29 y 30. Éxodo, capítulo 34, versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que descendiendo Moisés, vamos a leer desde el versículo 27. Versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con la casa de Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, que los 10 mandamientos. Del pacto que estaba hablando en el versículo 19, en el capítulo 19, en el capítulo 20, los 10 mandamientos. Y dice el 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que qué sucedía con él. Su rostro resplandecía después que hubo después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. ¿Y qué sucedió? Tuvieron miedo de acercarse a Moisés. ¿Qué es conocer a Jehová? Mis hermanos, conocer a Jehová es estar en comunión íntima con Dios. Moisés en el monte Sinaí duró 40 días y 40 noches en ayuno y oración, morando en la misma presencia de Jehová, recibiendo su palabra, escuchando su voz, haciendo su voluntad. Y entonces, solamente entonces, la piel de su rostro resplandecía. Les hago una pregunta. ¿Moisés no era parte del pueblo de Israel? ¿No era Moisés israelita? ¿Y por qué, si Moisés era lo mismo que todo el pueblo, por qué tenía una diferencia tan marcada uno del otro? ¿Por qué cuando bajaba del monte, como dice el versículo 30, ellos tenían miedo y no querían acercarse a él? Porque Moisés tenía una comunión tal con el Señor. Moisés tenía esa consagración tan grande que la diferencia entre uno y otro era notoria. Pero ¿saben por qué? Vamos al libro de Éxodo capítulo 20 nuevamente. ¿Por qué era esa diferencia entre Moisés y su pueblo? 20, capítulo 18. ¿Por qué era tan marcada la diferencia entre Moisés y la demás parte del pueblo? Porque si eran de la misma, eran adventistas todos, ¿por qué eran diferentes? Versículo 18 dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con Dios, con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Aquí hay una escena interesante. El Señor está dando su ley. El Señor en el versículo 19 dice que si ellos quieren ser su especial tesoro, su pueblo, tienen que guardar su pacto. El Señor les da el pacto, pero cuando el Señor les está hablando, ellos le dicen, no, espérate. Yo no quiero escuchar a Jehová, porque si lo escucho, voy a morir. Yo prefiero escuchar a Moisés y entonces que Moisés me hable a mí.
No sé si están captando la idea. Jehová quería hablar con su pueblo, pero el pueblo dijo, no, espérate. Es tanto lo que estamos viendo, el monte humeando, los relámpagos, el estruendo y todo, que estamos muertos de miedo. Entonces, espérate, Señor. Yo prefiero que tú hables con Moisés y entonces Moisés hable con nosotros, porque si tú hablas directamente con nosotros, nosotros vamos a morir. Ellos estaban despreciando tener una relación personal con el Señor. Prefirieron que Moisés, que sí estaba en condición de escuchar a Jehová, hablara con el Señor directamente él, y entonces Moisés le refiriera al Señor, al pueblo, las palabras que Jehová había querido decirles. Ellos rechazaron tener una relación personal con su Dios. Ellos prefirieron, y por eso era que Moisés resplandecía, por eso era que Moisés era diferente, por eso era que Moisés tenía esa consagración tan grande, porque Moisés hablaba cara a cara con su Dios. ¿No fue eso lo que dijo el Señor? Que él hablaba cara a cara con su siervo Moisés. ¿Pero tú crees que eso era lo que el Señor quería? No. El Señor quería hablar cara a cara con cada uno de ellos, que cada uno de ellos supiera quién es Jehová. Entonces, mis hermanos, se levantó una nueva generación que no había escuchado la voz de Dios, que no sabía cuál era su voluntad, que no estaba dispuesto a escuchar su voz. Hoy día, nosotros como adventistas del séptimo día, mis hermanos, como iglesia que tiene la verdad, corremos el riesgo de olvidarnos de nuestro Dios. Tú que eres bisabuelo, ¿cómo era la iglesia? Si estabas en aquel entonces en la iglesia, ¿cómo era? Tú que quizás eres abuela o abuelo, ¿cómo era la iglesia en tus tiempos? ¿Es lo mismo que ahora? ¿Es la iglesia la misma que ahora? ¿Y por qué no es la misma? ¿Ha cambiado Dios? ¿Las normas son distintas? ¿Están ya abolidos los 10 mandamientos? No hay que guardarlos, ya que se puede vivir por fe aquí. ¿Es eso lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la diferencia entonces entre ustedes que se criaron en aquel entonces y nosotros de hoy día? Lo que pasa es, mis hermanos, que se está levantando una nueva generación que no conoce a Jehová ni conoce las obras que él había hecho por el pueblo de Adventista. Se está levantando una generación que no tiene esa consagración, esa comunión tan plena con su Padre. Por eso es que nosotros debemos estar vigentes, debemos de estar, vigilantes. Se está levantando ese niño que está ahí, esa niña que está a tu lado, ese jovencito, ese adolescente, ese joven adulto. Es una generación diferente. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado, madres, esposas, mujeres de la iglesia, la misericordia. Ustedes son las encargadas de enseñarle a esos niños quién es Jehová. ¿Ustedes se acuerdan cómo hizo la madre de Moisés? ¿Cómo fue que actuó? Dice la Biblia que ella lo crió los primeros años de su vida y se dedicó ¿a qué? A enseñarle el temor de Jehová. Cría al niño en su palabra y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Madres, mujeres, hoy es tu día. Pero hoy es tu día para brillar, como brilló la madre de Moisés. Hoy es tu día para que tú tomes la determinación de enseñarle a tu hijo quién es Jehová. Pero para enseñarle a ese niño, a esa niña, quién es Jehová, yo tengo que conocer a Jehová. Moisés no podía brillar si él no estaba en la presencia de Jehová. Moisés no podía tener esa santidad si no estaba conectado con el Rey del universo. Para tú enseñarle a tu hijo, a tu hija, quién es Jehová, tú tienes que estar conectado, mi hermano. Pero no solamente para las mujeres. Padres, yo sé que tú trabajas. Sabemos todos que tú te vives matando por tu familia. Pero tú eres el sacerdote de la casa. ¿Tú sabes que tú eres Josué? Que tú eres Caleb. Y que tú eres cada uno de esos jueces que se levantó poniendo en alto el nombre de Jehová. Tú eres ese juez. Tú eres esa jueza, mujer. El Señor quiere que su pueblo le conozca. Pero se está levantando un pueblo, mis hermanos, una nueva generación. Los niños de ahora
¿Cómo son? Son totalmente diferentes a como tú eras antes. ¿Pero por qué? Lo que está pasando, mis hermanos, es que el conocimiento de Jehová se está perdiendo en su pueblo. A los niños hay que enseñarles desde chiquiticos quién es Jehová. ¿A los cuántos años llegó Samuel al templo? ¿A los cuántos? Samuel llegó un niño, un bebecito prácticamente. Mis hermanos, si Samuel en su tierna edad conocía a Jehová, a su tierna edad él escuchaba lo que Elí no escuchaba. Eso es increíble. Un niño de apenas 7 años, 5 años, 3 años, ¿puede conocer a Jehová? Sí, mis hermanos. Puede tener una experiencia con el Señor si tú le enseñas quién es Jehová. Joven, ¿cuál es tu generación? Se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Y tu generación hoy día la conoces? ¿Tú conoces a Jehová? Joven que estás aquí, el Señor quiere que tú brilles. El Señor quiere que tu rostro resplandezca de santidad. El Señor quiere que tú escuches su voz, que guardes sus mandamientos, que donde quiera que vayas el mundo vea que en ti se invoca el nombre de Jehová. Pero para hacer eso, mi querido hermano, debemos permanecer en comunión plena y constante con Cristo Jesús. Así alumbre vuestra luz, dijo Cristo. Pero ¿cómo podemos alumbrar si nosotros no recibimos ninguna luz? ¿Cómo puedo yo, que soy espejo, alumbrar si lo que tengo es oscuridad enfrente de mí? Si Cristo, que es el sol de justicia, ilumina tu vida, mira, mi hermano, tú vas a brillar. El mundo va a ver que en ti se invoca el nombre de Jehová. ¿Cuál fue el mandato que el Señor dio? Y este testimonio de la ley, ¿la escribirás en dónde? En los dinteles de tu puerta, en las tablas de tu corazón. Y hablarás de ella, dice el Señor, al entrar y al salir, al acostarte y al levantarte, y las escribirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos por tus generaciones. Iglesia de la Misericordia, estás creciendo. Hay una nueva generación que está a punto de reunirse con sus padres. Y hay una nueva generación que está a punto de nacer. ¿Qué va a ser de la Iglesia de la Misericordia mañana, cuando tú no estés? Tú que viste cómo todo sucedió. Tú que has visto las cosas que el Señor ha hecho, las bendiciones que el Señor ha dado. ¿Cómo va a ser mañana la iglesia? Sobre ti recae la responsabilidad de que ese niño que está a tu lado, de que ese niño que viene al club de conquistadores, de aventureros, de que esos adolescentes conozcan a Jehová, pero no conozcan a un Jehová como nosotros entendemos que es. Para yo poder enseñar a Cristo Jesús, mis hermanos, primero tengo que conocerle. Cara a cara espero verle. Cuando venga en gloria y luces, que dice el himno. Mis hermanos, miremos a Cristo cara a cara, y una vez que miremos a Cristo cara a cara, vamos a estar capacitados, primero, para enseñar a los niños quién es Cristo. Y segundo, joven, vas a estar capacitado o capacitada para brillar en este mundo de tinieblas. Yo espero que el Señor nos bendiga y que, como dice la promesa, Dios te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.